Velium Regis es el nuevo disco de Hate que sale mañana a través de Metal Blade. Para quienes no estén mucho en el tema, Hate es una banda de blackened death metal de Polonia, que se formó en los 90 bajo el nombre de Samuk Hate, después cambiaron a Infected y después solo a Hate en el 91, que es como se los conoce a día de hoy. La banda sacó 12 discos desde su formación y un montón de material musical en donde se puede ver cómo al principio de su carrera el grupo hacía más un death metal bastante extremo pero que todavía no llegaba a ser blackened. Recién en el disco Erebos es donde se podría decir que se encontraron a sí mismos. Pero su habilidad compositiva seguía un poco tímida en el sentido que no sacaban aún todo su potencial. Si bien son una banda que no tienen ningún disco malo, mucho tiempo sus discos pasaron sin pena ni gloria, jamás resaltaron, hasta su disco número 7, que es donde empezaron a ganar mucha más popularidad, donde gracias a la ayuda de Listenable Records, la compañía discográfica con la que trabajaban en ese momento, profesionalizaron absolutamente todo, y por eso pegaron el salto tanto en su habilidad compositiva como en la producción de sus discos. A partir de ahí empezaron a sacar álbums que eran uno mejor que el otro, siempre tratando de innovar un poco, pero al mismo tiempo fieles a su estilo, dejándonos el que fue el mejor disco de toda su carrera, Rugia. Pero ahora tenemos un disco superior a Rugia y un nuevo disco que es sin dudas el mejor de la carrera de Hate, Velium Regis. Este disco tiene 9 canciones que nos dan una duración total de 46 minutos y 12 segundos. Yo en lo personal dividiría en dos partes el análisis de este disco, ya que las primeras 4 canciones superan los 6 minutos, luego tenemos una canción de menos de 2 minutos y después 4 canciones más con más de 4 minutos de duración. Por ende son canciones largas pero súper completas y lo podemos notar desde un inicio con el title track del disco. Este es el tema más largo, casi 7 minutos, y es un viaje lleno de intensidad en todo momento. La intro es súper épica, con una voz femenina y la voz de Adam que continuamente va ganando volumen de a poco, nos adentran en una canción llena de pesadez y de un clima completamente denso. Los riffs de guitarra son súper dinámicos, variados y no les tiembla el pulso en llevarte de un ritmo a otro constantemente. Lo mismo sucede con la batería, tiene una técnica típica de este género en la cual se alterna entre tempos lentos y rápidos, pero acompaña muy bien a las guitarras, sobre todo llegando al minuto 4:20 donde tenemos un solo buenísimo de la guitarra líder, y posterior a esto volvemos a escuchar la voz de Adam con ciertos arreglos vocales, una de las mejores canciones de este disco, pero me cuesta quedarme con esta cuando empieza Virginia, uno de los sencillos del disco, que sigue por el mismo camino de Velium. La canción te hipnotiza completamente con las guitarras, y con la potencia de la batería se genera una pared de sonido brutal que va cambiando la velocidad de la canción a medida que avanza. Junto con la anterior es de las mejores canciones del álbum, y te diría de la discografía del grupo. Definitivamente este tema tiene que estar en todos los shows de la banda porque es un himno con todas las letras. Y al último minuto incluso tenemos otro solo de guitarra que se lleva al tema, para luego volver al patrón característico de la canción y así terminar con este temazo. The Vanguard es un poco más caótico, yendo y viniendo con las diferentes atmósferas que nos ofrece, y con una gran intensidad minuto a minuto, la cual se la debemos completamente a Daniel, el baterista, que tan solo tiene 27 años y toca como los reyes. La configuración de su batería para este disco y para el de Rugia le permite sacar todo su potencial y demostrar lo buen baterista que es. Fuera de esto tenemos también mucha tenacidad en las guitarras, que nos dan momentos de riffs melódicos, más que nada al final, nos dan también riffs de black metal y solos únicos. Me gusta que la banda exprima al máximo todos los elementos y las herramientas que tienen a su alcance. Creo definitivamente que eso los hizo una mejor banda con el paso del tiempo. De hecho, las canciones son tan buenas que, por más que sean largas, no te percatás de su duración. No se sienten eternas, se sienten trabajadas de manera muy minuciosa en cada detalle y en cada línea. El siguiente tema es el segundo más largo y tiene un sonido muy infernal, desde las voces hasta la instrumental, y llegando al final se vuelve melódico en los riffs, pero no pierde su atmósfera. Es casi una marcha hacia el Averno, y no puedo no imaginarme este tema con un montón de fuego por todos lados siendo tocado en vivo. Los patrones no varían demasiado, pero logran atraparte de manera eficaz. Rite of Triglav es la canción más corta y si bien es un interludio, musicalmente es hermoso, porque lleva un ritmo épico y orquestal que con la voz de Adam y la voz de Elisa Sakarczuk, que es la mujer que hace las voces femeninas en el disco, generan un puente entre la primera parte del disco y la segunda que no podés salteártelo. Definitivamente es de los mejores interludios que escuché, y acá también hay otro ejemplo de cómo Hate lo da todo creativamente, que hasta en el interludio de la mitad del disco se preocuparon por hacer las cosas bien y que te atrape al instante. Para mí, esta es otra canción que en vivo no puede faltar. Perun Rising lleva riffs más black metaleros pero tirando al black clásico, donde la ganancia de sonido es exagerada y el dropeo de los riffs es constante, manteniéndolo hasta que arranca la batería que, juntos, nos adentran en el entorno sonoro de este tema, que es genial, muy pesado, muy intenso y por sobre todas las cosas, muy oscuro. Es increíble cómo mantienen ese entorno en toda la canción, se siente muy caótico todo y no te dan respiro un segundo.
Perun Rising es sin dudas de las mejores canciones de Hate también. Continuamos con la segunda canción más corta del disco, después del interludio, que con 4 minutos y medio nos lleva para el mismo lado que Perun Rising, pero Alpha Inferi tiene su propia identidad como canción. De hecho tiene riffs más de heavy metal clásico durante la intro, y después se meten de lleno en el black. El trabajo de la batería acá es tremendo, súper intenso en todo momento y las melodías congenian muy bien con el blast beat de Daniel. Las vocales son como en todas las canciones de Hate, impresionantes, y no sueltan una voz limpia propia ni de casualidad, que me gustaría ver en Hate algún día, alguna voz limpia por parte de Adam. Sería un buen elemento agregado a las canciones y no creo que quede mal, siento que ellos lo sabrían trabajar en su música. Prophet of Arken entra fuerte a la pista y con una atmósfera casi pantanosa en las guitarras. Definitivamente esta canción es la que mejores riffs tiene, son súper enérgicos y atrapantes. La canción se vuelve cada vez más turbia llegando al final. Adam y Dominic hacen un gran trabajo juntos acá y dejan una batalla de acordes en este tema que te va a volar la cabeza. Este es otro de mis temas favoritos de Hate. Y para terminar, Ageless Harp of Devil Ray es una canción muchísimo más directa. Se mete de lleno en el black death metal puro. Y es el mayor ejemplo de este disco donde se puede ver cómo el grupo mantiene su estilo. Y no solo eso, sino que trata de llevarlo al máximo nivel. Es otra canción muy completa, llena de caos, pesadez y hasta en un momento se torna melódica y épica. Pero sobre todo predomina la potencia del instrumental en, podría decirse, el 80% de la canción. El disco es definitivamente el mejor de Hate hasta la fecha, superando a Rugia. Me encanta cómo la banda siempre hizo música extrema a lo largo de su carrera. Nunca intentaron algo más comercial. Siempre se mantuvieron en la línea de la música extrema, underground, y nos dieron discos que al principio quizás no destacaban, pero supieron encontrar su lugar en la escena del metal extremo. Y nos dieron discos impresionantes que literalmente estos últimos 3 son los mejores. En primer lugar Velium, segundo Rugia y tercero Auric. Velium se caracteriza por darte un viaje de Blackened muy intenso, con toques de epicidad muy buenos y una técnica musical llena de energía y potencia en cada momento. Con Velium no hay un solo minuto que te decepcione o te aburra. Sin dudas es de lo mejor de 2025. Y una obra que nos dice que Hate está en su mejor momento compositivamente y musicalmente. No hay errores, no hay rellenos, solo pasión por la música extrema y una necesidad de mejorar álbum tras álbum a tal punto de que la producción que tienen actualmente es súper profesional y deja ver a simple vista la capacidad de cada uno de los integrantes, dándole vida a un disco que definitivamente va a quedar para la historia en la escena del metal extremo. Un 10 más que merecido. Nos estamos viendo en la próxima reseña.